En el día de hoy estaremos brindando el seminario de contabilidad. El módulo de contabilidad permite la definición de ejercicios, la registración de asientos y efectuar las distintas consultas e informes, como por ejemplo asientos, diarios, mayores y balances. Para comenzar a operar con el módulo de contabilidad, debemos tener definido para el cliente el servicio de contabilidad. Para asociar el servicio de contabilidad al cliente, seleccionaremos los 3 puntitos. Nos posicionamos en el cliente del estudio, en este caso Farmacia SRL, y en la solapa de servicios encontraremos los módulos asociados. Para asociar un nuevo módulo, botón derecho, nuevo, y seleccionaremos el servicio. Ya tenemos asociado el servicio de contabilidad, por lo tanto avanzamos. Un segundo requisito es tener definido el plan de cuentas. Para definir el plan de cuentas tenemos varias opciones. En primer lugar, como ya habrán visto en el seminario de subdiarios, podrán desde subdiarios crear tablas desde plantillas a partir de una empresa modelo. Por ejemplo, Aníbal, copiando del mismo el plan de cuentas, como así también otros ítems, condiciones de ventas, comprobantes de venta y conceptos de venta. Si no hemos hecho la creación de tablas desde plantillas, desde contabilidad podremos generar e importar un plan de cuentas. Tendremos dos opciones de visualización, vista jerárquica y vista en lista. Para importarlos, haremos botón derecho, importar, y aquí seleccionaremos el formato Gestión Integral del Estudio versión 5.0, Gestión Integral de la Empresa 6.0 o Gestión Integral del Estudio 6.0. La elección del formato de importación dependerá del origen desde donde estemos importando el plan de cuentas. Para cualquiera de estos 3 casos, previamente tenemos que exportar el plan de cuentas que vamos a importar luego. Entonces, si elegimos Gestión Integral del Estudio 5.0, previamente debemos haber realizado la exportación del plan de cuentas en el 5.0. Y aquí simplemente seleccionaremos dicho formato y la carpeta origen donde se encuentra el plan de cuentas. Si elegimos Gestión Integral de la Empresa 6.0, debemos haber previamente exportado el plan de cuentas desde el cliente que se encuentra en el Gestión Integral de la Empresa. Y si seleccionamos Gestión Integral del Estudio, un procedimiento similar, previamente tenemos que exportar el plan de cuentas desde Gestión Integral del Estudio y luego lo importamos, ¿sí? Para exportar un plan de cuentas, botón derecho exportar a SQL y seleccionamos la carpeta. Ese es simplemente el procedimiento. Por ejemplo, si queremos exportar de una empresa ejemplo, por ejemplo, ejemplo comercio, vamos al plan de cuentas de ejemplo comercio, lo exportamos haciendo botón derecho exportar a SQL, y luego para importarlo desde Farmacia SRL, botón derecho importar, seleccionamos el formato de importación Gestión Integral del Estudio
e indicamos la carpeta origen. ¿Bien? Bueno, como pueden ver, las dos vistas son jerárquica y en lista, donde se desplegarán todas las cuentas correspondientes a dicho plan de cuentas. Vamos a visualizar una cuenta como para que puedan apreciar cómo se encuentran configurados. Cuentan con 3 solapas: general, ajuste por inflación y centro de costos. En la solapa general se define el grupo, código jerárquico. El nivel jerárquico se define automáticamente en base al código jerárquico y al grupo. Una descripción, si es tipo de cuenta patrimonial o de resultado, si es imputable o no. Bien, si es un grupo, si es el grupo, por ejemplo, activo, no va a ser imputable. En cambio, por ejemplo, una caja debe tener el tilde de imputable. La moneda, si es en pesos o otro tipo de moneda, si calcula diferencia de cambio automáticamente para aquellos casos que sea en moneda extranjera, si solicita tipo de movimiento en las imputaciones, agrupación, leyenda habitual deudora y acreedora. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, en la primera, las características generales correspondientes a los códigos, el tipo de cuenta y algunas opciones adicionales como los tipos de movimientos y agrupaciones. El ajuste por inflación hoy no se encuentra operable. Y centro de costos si deseamos distribuir dicha cuenta en centros de costos, tanto si lo queremos asociar a un centro de costos determinado o a una regla de apropiación específica, que también lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Bien, estas son las características de cualquier cuenta que puedan ingresar en el plan de cuentas. Una vez definido el servicio, el plan de cuentas, procederemos a la definición de los centros de costos. Con anterioridad ya he definido los 3 centros de costos: administración, ventas y producción. Podremos crear un nuevo centro de costo, ¿sí? Publicidad, por ejemplo, y así podremos crear los centros de costos que requiera la empresa. Solamente debemos indicar un código y una descripción. Asimismo, podemos, a partir de los centros de costos, establecer determinadas reglas de apropiación, como por ejemplo, creé la regla de apropiación alquileres, en donde distribuí a partir de un porcentaje de participación de cada centro de costo, a administración un 30%, a ventas un 20% y a producción un 50%, ¿sí? Entonces, el gasto total de alquileres se va a distribuir de forma uniforme a administración, ventas y producción de acuerdo al porcentaje de participación, ¿sí? Puedo establecer otras reglas de apropiación, por ejemplo, para sueldos puedo establecer distintas reglas de apropiación, para gastos varios, para fletes, etcétera. Vuelvo a repetir, para crear una regla de apropiación, botón derecho nuevo, indicamos código, una descripción, ¿sí? Y haciendo botón derecho nuevo, seleccionamos el centro de costo y el porcentaje de apropiación, porcentaje de participación.
¿sí? Más adelante van a poder ver la utilidad de estas reglas de apropiación, ¿sí? Al momento de realizar los asientos. A continuación, procederemos entonces a definir las agrupaciones de cuenta. Esta herramienta permite definir distintas agrupaciones de cuenta que sirven más que nada para el análisis de gestión, para que luego podamos generar distintos informes, ¿sí? Estas agrupaciones de cuentas luego se van a poder asociar a cualquier cuenta contable. Por ejemplo, aquí se me ocurría generar la agrupación de cuentas obra 1 y obra 2. Por ejemplo, si en el caso de una empresa constructora tenemos dos obras y queremos asociar determinadas cuentas a una obra determinada, o en el caso, por ejemplo, de activo corriente y pasivo corriente, asociar todas las cuentas del activo corriente a esta agrupación y luego poder generar distintos índices de liquidez, por ejemplo. Son más que nada para el análisis de gestión, ¿sí? Bien, índices de ajuste hoy no se encuentra operable, ¿sí? Pero ya se encuentra disponible en el caso de que en algún momento lo esté. Asientos modelos. Los asientos modelos sirven para definir asientos que se registran con frecuencia. Entonces, al generar luego un asiento, solamente se ingresarán los importes y, de ser necesario, alguna cuenta o alguna leyenda, ¿sí? Pero más que nada es para registrar asientos que se realizan con frecuencia. Para agregar un asiento modelo, haremos botón derecho nuevo. Por ejemplo, podemos agregar el asiento de devengamiento de sueldos y seleccionamos las cuentas. Para indicar la cuenta podemos filtrar por código de cuenta o por descripción. ¿Sí? En este caso voy a seleccionar por código de cuenta. Como pueden ver, los detalles tienen una memoria histórica, entonces una vez que indicamos un detalle, automáticamente nos va a dar la opción de seleccionar y elegir ese detalle. ¿Sí? Bien, tenemos en la primera línea que es sueldos, la segunda línea cargas sociales y la tercera línea sueldos y jornales a pagar y la cuarta línea, el cuarto pase, cargas y sociales a pagar. De esta forma efectuamos el asiento modelo de sueldos. Bien. Al momento de efectuar cualquier tipo de asiento o inclusive hacer un asiento modelo, podremos consultar, agregar, eliminar cuentas del plan de cuentas, centros de costos, reglas de apropiación y tipos de movimiento. Por ejemplo, si tenemos alguna consulta con una cuenta determinada, directamente desde opciones plan de cuentas podremos acceder al plan de cuentas para efectuar la consulta. Bien. Entonces, de esta manera dejamos definido el asiento modelo de devengamiento de sueldos. Aceptamos y podremos ver la clase, el tipo y la descripción. Luego podremos visualizar tipos de asiento. ¿Sí? Los tipos de asientos son los tipos de asientos que se encuentran admitidos por el sistema. ¿Sí? Pueden ser reales o presupuestarios. Luego, al momento de efectuar
un informe, una consulta, podremos hacer una consulta por tipo de asiento real, presupuestario o consolidar ambos tipos de asientos. Bien. No se puede agregar, modificar ni eliminar ningún asiento. Luego, clases de asientos, exactamente lo mismo que para tipos de asientos, no se pueden agregar, modificar ninguna clase de asiento. Las clases de asientos son normal, diferencia de cambio, ajustes por exposición a la inflación, refundición de cuentas de resultado, cierre de ejercicio y apertura de ejercicio. Por descarte, si no es, bueno, diferencia de cambio, refundición, cierre o apertura de ejercicio, va a ser siempre de clase normal. Bien. Luego podremos definir tipos de asiento del usuario. Los tipos de asiento del usuario sirven para la generación de asientos y luego la consulta de los distintos informes. Podremos, por ejemplo, efectuar dos tipos de asiento del usuario, ventas minoristas o todo lo que hace el comercio minorista y luego mayorista. Al definir luego los asientos, podemos seleccionar el tipo del asiento del usuario, minorista o mayorista. Bien, por último, podremos definir tipos de movimientos que sirven para clasificar los pases de los asientos. Por ejemplo, podremos definir tipos de movimiento cobros y tipos de movimiento pagos. Son definiciones que nos tendremos que indicar al momento de generar los asientos, pero luego van a servir más que nada para el análisis de gestión para los informes posteriores. Bien. Y por último, imprescindibles, tenemos que definir un ejercicio. Como yo les comentaba, tenemos que tener el servicio asociado a la empresa, un plan de cuentas y el ejercicio definido. Si no tenemos ejercicio definido, no podemos operar con el módulo de contabilidad. En este caso, definir el ejercicio 2013, con la descripción 2013, la fecha de inicio y de fin, podemos definir ejercicios irregulares, el estado, las dos opciones son abierto o cerrado, y el próximo número de asiento, real o presupuestario, podemos comenzar con un número de asiento distinto al número 1. ¿Bien? Entonces, de esta forma, damos de alta el ejercicio contable 2013. Rubén, al momento de utilizar un asiento modelo, ¿se pueden agregar cuentas o eliminar? Sí, efectivamente. ¿Alguna consulta de las definiciones generales del módulo de contabilidad? Una vez definidos entonces los parámetros generales del módulo de contabilidad, procederemos a la generación de asientos, ¿sí? Que es el próximo paso y se encuentra dentro de movimientos. Podremos generar asientos manuales, desde movimientos asientos, o asientos por lotes, que son los asientos que traeremos del subdiario, como recién me consultaban. Entonces, vamos a ingresar en asientos. Cuando ingresamos en asientos nos da, podremos visualizar una pantalla donde aparecen todos los asientos que realizamos. En este caso no hemos efectuado aún ningún asiento. Y por defecto la opción de visualización es del periodo corriente, desde el 1 de diciembre del 2013 hasta el 31 de diciembre. Si ingresamos en enero, me va a salir por defecto del 1 de enero al 30 de enero, al 31. Pero solamente es la visualización. Yo puedo agregar cualquier asiento de otra fecha, ¿sí?
Asimismo, podremos tildar ver todo el ejercicio a la derecha, en el margen superior derecho, y así me permitirá visualizar desde el inicio del ejercicio enero 2013 hasta el final del ejercicio diciembre del 2013. Bien, aquí tendremos que seleccionar el ejercicio. Podremos visualizar los ejercicios que se encuentran en estado abierto. Si yo tengo el ejercicio 2013 y el 2014, seleccionaré uno de ellos. Bien, para agregar un nuevo asiento, haremos botón derecho nuevo y aparecerá una pantalla similar a esta, donde debemos indicar la fecha del asiento, el tipo de asiento, como les comentaba, de tipo real o presupuestario, el tipo de asiento del usuario, si es, por ejemplo, minorista o mayorista, podemos elegir distintos tipos de asiento del usuario para clasificar los distintos pases. Una descripción, vamos a hacer, por ejemplo, el de apertura del ejercicio 2013, una nota adicional, si no es obligatoria, y servirá luego para la consulta de los asientos. Si es, y la clase del asiento, si es normal, diferencia de cambio, ajuste, refundición, cierre o apertura. En este caso voy a seleccionar el tipo apertura de ejercicio, ¿sí? Por ser la primera vez, solo por ser la primera vez, vamos a hacer el asiento de apertura de ejercicio manualmente. Voy a hacer un asiento sencillo de caja capital suscripto, ¿sí? Cuando finalice el ejercicio, que haga el asiento de cierre, el próximo ejercicio, o sea, en el ejercicio 2014, podré efectuar el asiento de apertura automáticamente. Entonces, vamos a indicar caja, vamos a capital suscripto. Y así hemos efectuado el asiento de apertura, ¿sí? Como les comentaba, al realizar cualquier asiento, tenemos en el margen izquierdo inferior, podremos consultar, agregar, modificar cuentas de los planes de cuentas, centros de costos, reglas de apropiación, tipos de movimiento, saldos, saldos parciales y asientos modelos. Desde aquí podremos traer, por ejemplo, el asiento modelo de sueldos. Virginia, si en tipo del asiento del usuario te pone asiento de sueldos, es porque definiste un tipo de asiento del usuario que se llama asiento de sueldos, pero podés no seleccionar ningún tipo del asiento del usuario. ¿Sí? Acá siempre vas a poder visualizar los tipos del asiento del usuario que hayas definido. Bien, como les comentaba, desde opciones podremos acceder para agregar, consultar o modificar cualquiera de estas opciones. Podremos acceder a la opción saldos para ir consultando los saldos de las cuentas, ¿sí? O también podremos acceder a la opción saldos parciales, que nos va a mostrar los saldos de las cuentas, incluyendo los pases actuales. Por ejemplo, para la cuenta caja podremos visualizar un parcial de la columna del debe en 10.000 pesos, 100.000 pesos, ¿sí? Si accedemos a los saldos, en la columna saldo deudor o saldo acreedor podemos acceder a los mayores, haciendo clic en el diéresis en los 3 puntitos. Bien, como no tenemos ningún asiento mayorizado, no visualizamos ningún asiento en este caso. Entonces, tenemos definido caja a capital suscripto, aceptamos. De esta forma,
definimos el primer asiento, que se llama Apertura de Ejercicio 2013, con fecha 1 de enero del 2013 y se encuentra en estado pendiente de mayorización. Aquí un paréntesis. ¿Cuáles son los posibles estados de un asiento? Los posibles estados de un asiento son pendiente de mayorización, borrador o mayorizado. El primer estado va a ser pendiente de mayorización. En el caso de que el asiento no balancee, o sea, el debe no sea igual al haber, en ese caso el asiento va a estar en estado borrador. Por lo tanto, el hecho de que esté en estado borrador no se va a tomar en cuenta para ningún tipo de informe, ni tampoco se va a tomar en cuenta para los saldos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un depósito, por ejemplo. Vamos a hacer un banco, un depósito en una cuenta, y vamos a indicarle monto 90. Si aceptamos, podremos ver que el estado se encuentra borrador. Si lo modificamos, botón derecho a modificar, e indicamos correctamente el pase acreedor, pasará a estado pendientes de mayorización. Así que aquí ya tenemos los dos estados, pendientes de mayorización y borrador. Un tercer estado que será mayorizado será una vez que los mayoricemos. Todavía no llegamos. Todos los asientos que estén en estado pendiente de mayorización o borrador pueden ser modificados las veces que sea necesaria o inclusive eliminados. Pueden ser modificados o eliminados. Voy a generar el asiento de sueldos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a generar el asiento de sueldos. ¿Sí? No es automático el asiento de devengamiento de sueldos, por lo tanto, no me va a traer los montos automáticamente, sino que los voy a tener que tipear. Para traer el asiento modelo, ingresamos en opciones, asientos modelos, y seleccionamos el asiento modelo de devengamiento de sueldos. ¿Sí? Un detalle no menor para tener en cuenta en los asientos modelos, que esto está en proceso de desarrollo, es que no respeta el orden de las cuentas indicadas, sino que ordena automáticamente por código de cuenta. Por lo tanto, nos va a ordenar primero las cargas sociales a pagar, primero el pasivo y luego el resultado negativo. ¿Sí? Entonces, primero indicamos el haber, por ejemplo, bien, entonces aquí podemos indicarle los montos. Podemos agregar nuevas cuentas, modificar o eliminar cualquier cuenta. ¿Sí? Si no, si no están de acuerdo y no quieren tomar este asiento modelo, lo que pueden hacer es, a partir de un asiento de sueldos definido previamente, duplicarlo y modificar los importes. ¿Sí? Acá aceptamos. Y el mes que viene podemos hacer botón derecho duplicar y duplicamos el asiento modificando fecha y los importes, ¿sí? Eso es otra opción, es como tomar un asiento modelo pero modificar los importes.
las cuentas con los importes van a aparecer automáticamente cuando haga el asiento por lote, pero en este momento estamos haciendo asientos manuales, ¿sí? Cuando hacemos asientos manuales tenemos que indicarle los montos. Entonces generamos el asiento de apertura, un depósito en cuenta y el asiento de devengamiento de sueldos. Vamos a generar un nuevo asiento para que puedan ver la utilidad, por ejemplo, de las agrupaciones de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, alquileres, ¿sí? Vamos a hacer devengamiento de alquileres directamente ahí. Entonces, seleccionamos la cuenta alquileres. Si yo no me acuerdo la cuenta, puedo acceder desde aquí al plan de cuentas. Y busco la cuenta de alquileres, que es la número 5268. Entonces indico 5268, 1500 contra caja, por ejemplo, 1500. En este caso, como pueden ver, tengo una regla de apropiación que se llama alquileres. Como recuerdan, al principio yo definí una regla de apropiación para alquileres, indicando un porcentaje de participación distinto para los centros de costo de administración, producción y ventas, ¿sí? Era un 20, un 30 y un 50% respectivamente. Como ven, nos permite elegir la regla de apropiación. Esto sucede porque definimos a la cuenta alquileres que se distribuya por una regla de apropiación, ¿sí? Las reglas de apropiación se definen en la cuenta. Por ejemplo, si ingresamos en la cuenta de alquileres, como pueden ver en centros de costos, tilde que se distribuye en centros de costos y seleccioné la regla de alquileres que creamos en un primer momento. También podemos asociarlo solamente a un centro de costo determinado, la cuenta, o no es necesario distribuir en ningún centro de costo, destildamos, ¿sí? En este caso lo dejo tildado porque yo quiero aplicar para los gastos de alquileres la regla de apropiación alquileres. Bien. Asimismo, podemos, si definimos en la cuenta que solicita tipo de movimiento, podemos seleccionar un tipo de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar. Por ejemplo, para alquileres, podemos seleccionar, podemos tildar que solicita tipo de movimiento las imputaciones, ¿sí? Por lo tanto, para la cuenta de alquiler, nos permitirá seleccionar un tipo de movimiento. Bien. En este caso no hay ningún tipo de movimiento, sino nos permitiría generar un tipo de movimiento. Aquí vamos a ponerle alquileres. Y aquí, como ven, si yo le pongo me tirará por defecto el detalle del pase alquiler. Bien. Entonces aquí hicimos uso de las herramientas de reglas de apropiación. Me distribuirá, de acuerdo a los porcentajes de participación, este monto de 1500 en un 50% a producción, un 20% a administración y un 30% a ventas. Bien. De esta forma se generan los asientos manuales, ¿sí? Por ahora solamente seleccioné clase de apertura de ejercicio para la apertura de ejercicio. Una vez que finalicemos todo el proceso, vamos a efectuar los asientos de clase de cierre de ejercicio y refundición. ¿Alguna consulta con la generación de asientos manuales?
Bien, el autogenerar es, les muestro, vamos a avanzar igual. En el caso de la refundición, apertura y cierre de ejercicios, si yo indico autogenerar, resultado del ejercicio, me autogenerará un asiento de refundición de cuentas de resultado con los montos, ¿sí? Invirtiendo el orden del debe y el haber en las cuentas de resultado. Lo mismo si selecciono el cierre de ejercicio, me va a autogenerar el cierre de ejercicio, ¿sí? Lo vamos a hacer más adelante. En general hacemos asientos, desde aquí solamente hacemos los asientos manuales que indicamos manualmente y los que son de apertura, cierre, refundición o distintos ajustes, ¿sí? Los que son de subdiario los haremos desde movimientos asientos por lote, ¿sí? Por eso quiero que quede bien claro la generación de estos asientos, ¿sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, alquileres. Puedo duplicarlo, botón derecho duplicar, le cambio la fecha, 30, ya que veníamos con enero, voy a ponerle 31 de enero, y solamente le modifico la fecha y ya está. Con alquileres le modifico la descripción, y listo. Acá vamos a modificarlo. Bien. Pero claro, Yamila, ahí de esa forma se duplica. Por ejemplo, en el caso de del devengamiento, lo mismo. Botón derecho duplicar y modificamos los importes y la fecha simplemente. ¿Sí? Es una herramienta muy útil para el hecho de duplicar, la posibilidad de duplicar asientos, porque simplemente modificaremos, podemos modificar la fecha y los importes y la descripción y no tendremos que volver a generar todo el asiento nuevamente. Ya hemos generado distintos tipos de asientos. Les voy a hacer conocer una herramienta muy útil que se llama análisis de saldo. En el seminario anterior seguramente en el de subdiarios, han conocido la herramienta de análisis de imputaciones. Bueno, es una herramienta similar a análisis de imputaciones del subdiario. En este caso, análisis de saldo, podremos visualizar los saldos de las cuentas, ¿sí? Y acceder al mayor de la misma desde la columna saldo deudor o saldo acreedor, de manera que nos deje visualizar todos los asientos, todos los pases que se encuentran, están imputados a la cuenta caja, ¿sí? Independientemente de que los mismos se encuentren en estado pendiente de mayorización o mayorizados. Como ven, en este caso están todos pendientes de mayorización, ¿sí? Entonces es una herramienta muy útil porque la mayorización como última instancia no nos va a dejar modificar ya ningún tipo de asiento. Entonces, de esta forma podremos, antes de mayorizar, visualizar los pases, los saldos de las cuentas y acceder a los mayores de las mismas, donde se incluyen los asientos pendientes de mayorización, ¿sí? Por lo tanto, si queremos consultar saldos, no es necesario mayorizar, sino que directamente desde análisis de saldos podemos efectuar la consulta. Bien. Bueno, y ahora procederemos a la generación de los asientos por lotes que varios han consultado, referido a los asientos por lotes de ventas y de compras que traeremos del subdiario. Antes de adentrarme en asientos por lotes, una aclaración. Un requisito indispensable para trabajar con los asientos por lotes es que en subdiarios el periodo se encuentre cerrado, ¿sí? El periodo de diciembre de 2012
debe encontrarse en estado cerrado. Si no se encuentra en estado cerrado, no podremos efectuar los asientos por lotes, ¿sí? Aquí, con anterioridad, podremos visualizar ya los comprobantes que han cargado en el seminario de subdiarios, ¿sí? Han ingresado algunos comprobantes, un certificado, con una factura A y una factura B, y en compras han ingresado un comprobante factura A y un comprobante factura C. Por lo tanto, ya tenemos los comprobantes ingresados, el periodo cerrado desde otros procesos cierre de periodo. Ahora sí podremos comenzar con la generación de los asientos por lote. Bien, para generar un asiento por lote ingresamos en el asiento por lote, en este caso vamos a hacer uno de venta, seleccionamos el ejercicio, botón derecho nuevo, y los datos que debemos completar son la fecha, una descripción, una nota adicional, si lo queremos, si es de tipo real o presupuestario, tipo de asiento del usuario y agrupación. Esto lo dejamos en stand-by un minuto. Para seleccionar los comprobantes, haremos botón derecho agregar. Y aquí podremos visualizar todos los comprobantes del subdiario. Bien, pero podemos visualizar tanto los comprobantes del subdiario, los comprobantes factura O B, como así también los cobros. Por lo tanto, tendremos dos orígenes, subdiario de ventas y cobros, ¿sí? Entonces, para un mayor detalle, vamos a efectuar primero el asiento por lote de ventas y luego generaremos el asiento por lote, pero de los cobros. Bien, entonces, primer control que hacemos siempre el periodo, ¿sí? Si hay más de un periodo cerrado en el subdiario, podremos visualizarlo acá, siempre y cuando no haya sido incluido en otro lote. Entonces, primero chequeamos que el periodo esté bien y luego filtramos por el origen. La flechita que se encuentra a la derecha de la cabecera de la columna nos permitirá efectuar un filtro. Vamos a filtrar por subdiario de ventas, ¿sí? Y aceptamos. De esta forma nos traen las imputaciones definidas en el subdiario, ¿sí? Como ven aquí no podemos modificar nada, simplemente trae las imputaciones. Tenemos el comprobante factura A, comprobante factura B y la retención sufrida. Ahora sí, podemos asociar tres tipos de agrupaciones. Tenemos tres variables de agrupación. La primera es ninguna, luego podemos seleccionar un asiento o un asiento diario. ¿Qué diferencia hay entre estas tres variables? Bien, si seleccionamos agrupación ninguna, luego al momento de efectuar la consulta de los asientos, ¿sí? Vamos a poder visualizar un asiento por cada comprobante. Entonces se generará agrupación ninguna, un asiento por cada comprobante. No habrá agrupación en este caso, ¿sí? Si seleccionamos agrupación un asiento, se generará solamente un asiento por todos los comprobantes. En este caso tenemos tres comprobantes, se va a generar un asiento. Y si seleccionamos un asiento diario, podremos visualizar un asiento por cada día, donde se van a incluir los comprobantes que están incluidos en dicho día, ¿sí? Entonces, esas serían las tres variables. Ninguna, un comprobante, un asiento, un solo asiento por todos los comprobantes, y un asiento diario, un asiento por cada día del mes. Bien.
Bien, entonces, al seleccionar una agrupación, luego va a influir en el modo de visualización de los asientos, ¿sí? Si yo selecciono agrupación ninguna, tanto la fecha como la descripción va a ser del comprobante, de cada uno de los comprobantes, ¿sí? En el caso de la descripción del comprobante va a estar compuesto por el número de comprobante, el tipo y número de comprobante y el cliente, el nombre del cliente. Entonces, al momento de consultar los asientos, vamos a visualizar la descripción del comprobante y la fecha también del comprobante. Si seleccionamos agrupación un asiento, tanto la fecha como la descripción será la del lote. En cambio, si seleccionamos un asiento diario, la fecha, por supuesto, va a ser la del día que corresponde a ese asiento, a la fecha de cada comprobante, y la descripción será la del lote, o sea, ventas diciembre 2013. Sería un mix entre un ninguna y un asiento, porque ninguna dijimos, tanto descripción como fecha del comprobante, un asiento, tanto descripción como fecha del lote, y un asiento diario, fecha del comprobante y la descripción del lote. Bien, luego cuando consultemos los asientos vamos a ver la diferencia. Entonces, aquí vamos a seleccionar un asiento diario, la agrupación, y aceptamos. Luego vamos a volver a generar un asiento por los cobros, ¿sí? Seleccionamos la misma agrupación y agregamos. Como pueden ver, solamente me da la opción de seleccionar los cobros. ¿Esto por qué es? Porque si un comprobante fue incluido en otro asiento por lote, no me dará la opción de agregarlo nuevamente en otro asiento. Eso es una cuestión de control, ¿sí? Entonces, seleccionamos cobros del periodo 2012 y aceptamos. Un procedimiento similar vamos a hacer con los asientos por lotes de compras. Botón derecho nuevo. Indicamos la fecha. En este caso vamos a elegir agrupación ninguna para que puedan ver la diferencia. Filtramos. Virginia, los cobros se registran desde subdiario. Eso nunca va a ser desde contabilidad. Pero el asiento de cobro se hace lo mismo que para las compras. Lo mismo que un asiento de compras o de ventas, exactamente el mismo procedimiento para los cobros y los pagos. El cobro y el pago se genera desde el subdiario y se efectúa ahí la imputación, pero desde aquí se genera el asiento de cobros, ¿sí? Entonces filtramos por subdiario, aceptamos. Ahora generamos el asiento de pagos y como pueden ver solamente podemos visualizar los comprobantes de pagos. Aquí tenemos dos claves, dos tips para tener en cuenta entonces. Si un comprobante no lo podemos visualizar al momento de realizar el asiento por lote, por ahora tenemos dos opciones. O que el periodo en el subdiario no se encuentre en estado cerrado, ¿sí? Recordemos que si se encuentra en estado abierto no nos permitirá visualizar los comprobantes. Entonces, si el periodo no está cerrado, no lo vamos a visualizar. Y la otra opción puede ser de que el comprobante ya haya sido incluido en otro lote. Por ejemplo, los comprobantes de ventas ya habían sido incluidos en el lote de ventas, en los comprobantes de compra ya habían sido incluidos en el asiento de compras diciembre, por lo tanto ya no los podré visualizar en el origen, ¿sí?, de subdiario de compras. Bien, las dos claves, las repito. Si no podemos visualizar los comprobantes, una opción puede ser que no esté el periodo en subdiario cerrado
Y otra opción es que ese comprobante haya sido incluido en otro asiento por lote con anterioridad. Aceptamos. Bien, y tenemos los asientos por lotes. Virginia, te muestro entonces el subdiario, desde subdiarios, otros procesos cierre de periodo. Desde aquí se efectúa el cierre de periodo. Botón derecho nuevo y seleccionás. Como ya el periodo de diciembre ya está cerrado, no me permite volver a generar el cierre, ¿sí? Puedo anular el cierre, pero para hacer el cierre de periodo se hace desde aquí. Y cuando vos consultabas desde dónde se generan los pagos o los cobros, desde aquí. Desde cuentas a cobrar cobros o desde cuentas a pagar pagos, ¿sí? Bien. Entonces, de esta forma tendremos los asientos por lotes de ventas y de compras. Les voy a mostrar las distintas opciones de visualización de los asientos. Como pueden ver, en los asientos por lotes de ventas seleccionamos un asiento diario. Por lo tanto, tenemos un asiento de ventas, ¿sí? Solo un asiento de ventas, porque los comprobantes eran los 3 de fecha 13 del 12. Aquí. Entonces tenemos ventas de diciembre de 2013 con la fecha, ¿sí?, de los comprobantes. En este caso eran los 3 del 13 del 12 y la descripción es del lote, ventas diciembre. En cambio, para las compras que seleccionamos agrupación ninguna, se generará un asiento por cada comprobante. Fíjense que la descripción corresponde a cada comprobante y la fecha corresponde a cada uno de los comprobantes. Fueron todos del 13 de diciembre. Bien, aquí tenemos entonces las ventas, los cobros, y aquí tenemos las compras y el pago, ¿sí? Lo visualizan distinto por la variable de agrupación que seleccionamos, que es distinta, por supuesto. Los asientos manuales se pueden eliminar, ¿sí? Por ejemplo, alquileres de diciembre de 2013, botón derecho, eliminar. Pero los asientos por lotes, como pueden ver, no me da la opción desde aquí para eliminarlos, ya que es un asiento por lote. Si es un asiento por lote, desde asiento por lote de ventas, debo efectuarlo. Pero no me permitirá eliminarlo, sino que lo podré anular, botón derecho anular. Si esto es por un control, por seguridad. Va a quedar el registro de todas aquellas lotes que fueron anulados. Podré hacer botón derecho anular y vuelvo a generar el asiento por lote de ventas de diciembre, por ejemplo. Bien. Una vez que efectuamos los asientos, ¿sí?, y desde análisis de saldos controlamos los saldos de las diferentes cuentas, podremos proceder a la mayorización desde otros procesos, mayorización. La mayorización tiene una doble vía, una doble función. Por un lado, al mayorizar todos los asientos incluidos en dicha mayorización no se podrán ni modificar ni eliminar, ¿sí? Y por otro lado, como requisito, funciona como un requisito para efectuar luego las distintas consultas e informes, ¿sí? Por lo tanto, si un asiento no se encuentra mayorizado, no podré hacer las distintas consultas, por ejemplo, de los balances, ¿sí? Entonces, para mayorizar, ingresamos en mayorización, mayorizar, seleccionamos el ejercicio, botón derecho, nuevo. Indicamos una fecha de mayorización. En este caso voy a hacer una mayorización para enero. Voy a hacer una mayorización por mes, ¿sí? Todos estos asientos son los que corresponden a enero. Podremos visualizar el mensaje de que la mayorización se efectuó con éxito. Y efectuaremos
la mayorización por todos los asientos de diciembre que efectuamos recientemente, con fecha 31 de diciembre. Y la fecha, el rango que vamos a mayorizar va desde el 1 de diciembre del 2013 al 31 de diciembre del 2013. Como pueden ver, acá vemos los cobros, las ventas y el asiento de alquileres. Bien, podremos tildar, por ejemplo, si queremos mayorizar el de alquileres por separado, lo destildamos y si no, incluimos todo. Virginia, voy a cancelar acá entonces. Virginia, ¿querés que te explique de vuelta el análisis de saldos desde movimientos? Análisis de saldos. A ver, desde aquí podemos visualizar los saldos de las cuentas, ¿sí? Una columna de debe haber, saldo deudor acreedor, ¿bien? Y desde la columna de saldo deudor o saldo acreedor, accedemos a los tres puntitos, al mayor de dicha cuenta. Y así podremos visualizar tanto los asientos que están en estado pendiente de mayorización como mayorizado. Dijimos entonces, podemos mayorizar. María Rosa, ¿se puede mayorizar mes a mes? ¿Se puede mayorizar todo el año? ¿Se puede mayorizar por semana? Eso es de acuerdo al nivel de detalle que necesites, ¿sí? De acuerdo al requerimiento de detalle de la empresa. Si vos es importante tener un criterio, no mayorizar a medida que vamos haciendo los asientos, sino tener un criterio. Por ejemplo, mayorizamos todas las semanas, una vez por mes. Mayorizamos cada 2 meses, cada 6 meses o una vez por año. Eso lo deciden cada uno. Claro, por ejemplo, para un responsable en cripto que no necesitas balance, si con este borrador ya te sirven los saldos, ya está. Sí, sí, perfecto. Bien, entonces aquí vamos a efectuar la mayorización entonces del 31 de diciembre. Y aceptamos. Como pueden visualizar, quedan dos líneas, una correspondiente a enero del 2013 y otra correspondiente a diciembre del 2013. ¿Sí? Desde aquí no pueden visualizar qué asientos se encuentran incluidos dentro de la mayorización. ¿Sí? Por eso es importante el criterio. Yo tengo que saber que si el asiento está en diciembre, la línea de mayorización corresponde al 31 de diciembre. Bien. Por nada. Podemos anular luego la mayorización, ¿sí? Botón derecho, anular, ¿sí? Entonces podremos efectuar luego la mayorización nuevamente, o podremos quitar de mayorización y quitamos, por ejemplo, el asiento de alquileres de diciembre, ¿sí? Si quitamos este asiento de alquileres 2013 de la mayorización, luego tendremos que efectuar una nueva mayorización solamente sobre este asiento. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir las dos opciones. Podemos anular una mayorización, botón derecho, anular, o quitar un asiento determinado de la mayorización haciendo botón derecho, quitar. Si esto es en caso de que necesitemos modificar o eliminar un asiento que ya se encuentra mayorizado. Como recuerdan, todos los asientos mayorizados no se pueden modificar, por lo tanto, si ya se encuentra mayorizado y lo queremos modificar, vamos a tener que anular la mayorización. ¿Sí? Esas serían las dos opciones. Ahora tenemos todos los asientos en estado mayorizado. Si vamos a movimientos asientos, podrán visualizar que el estado de todos los asientos es mayorizado. En esta columna, todos los asientos tienen el mismo estado de mayorizado.
Vamos a poner un hipotético caso de que querramos modificar, por ejemplo, un comprobante, ¿sí? Por ejemplo, queremos modificar la factura A número 1, ¿sí? Es una factura de venta. Entonces, ¿cómo sabemos en qué asiento se encuentra incluido, en qué asiento por lote se encuentra incluido? ¿Sí? Todos los asientos por lotes tienen una numeración, tienen un número de lote. Como pueden visualizar, aquí tenemos el lote número 31 y el lote número 32 para las ventas, y para las compras el lote número 33 y 34. Entonces, ¿cómo saber en qué lote se encuentra un comprobante? Por ejemplo, si yo necesito modificar un comprobante. Entonces, desde subdiarios, consultas e informes, comprobantes de ventas, comprobantes emitidos, selecciono el periodo y aplico. Voy a ver que la factura de venta A, esta factura número 1, se encuentra en el lote número 31. ¿Sí? En este caso todas las facturas de venta corresponden al mismo lote, porque yo hice solamente un lote por todo el periodo. Si tendría más de un lote, sería muy útil, ¿sí? Entonces, en este caso, yo veo que la factura número 1 se encuentra en el lote número 31. Voy a la contabilidad y busco el lote número 31. ¿Qué pasa? Como se encuentra ya mayorizado, no me va a dejar anularlo, ¿sí? Entonces, si yo hago botón derecho a anular y le digo que quiero anular ese lote, me va a dar un mensaje de que no es posible realizar anulaciones en asientos mayorizados. Entonces, acá, algo para tener en cuenta. Si nosotros queremos modificar un comprobante del subdiario, ¿sí?, que ya fue incluido en asiento por lotes, y este asiento ya fue mayorizado, entonces hay que hacer todo el proceso inverso, ¿sí? Primero tendré que anular la mayorización, luego tendré que anular el asiento por lote de ventas, como recordamos era el número 31, luego iré a subdiarios, ¿sí? Anularé el cierre de periodo para que me permita modificar el comprobante, y luego sí ingresaré en la factura A y la podré modificar. Por ejemplo, si quiero modificar una imputación o si quiero modificar la fecha, por ejemplo, le podemos poner fecha 15 para que puedan ver la diferencia, ¿sí? Entonces le modificamos la fecha, podemos modificarle un importe, etcétera. Aquí me dará un mensaje que las imputaciones serán generadas nuevamente y aceptamos. Juan Alberto, no. Si se modifica un subdiario, no se modificará automáticamente el asiento. Hay que hacer todo el proceso inverso nuevamente. Entonces, acá, por ejemplo, modificamos el comprobante. Vamos a modificar otro, porque este es en cuenta corriente y tiene pagos. Vamos a ponerle fecha 15. Bien. Entonces, modificamos el comprobante y ahora sí volvemos a hacer todo el proceso inicial que hicimos al principio. Cerramos el periodo. Como hicimos modificaciones en los comprobantes, debemos reliquidar IVA, ¿sí?
Bien, vamos a hacer el cierre de periodo. Y ahora sí, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a la contabilidad y nuevamente generamos el asiento por lote, como al principio, ¿sí? Ventas diciembre 2013, 31 de diciembre, agrupación era un asiento diario, creo. Sí. Agregamos, periodo diciembre, origen subdiarios, aceptamos. Y aceptamos. Entonces, aquí se generó nuevamente el asiento por lote de ventas. Van a ver una diferencia. Yo le modifiqué la fecha a uno de los comprobantes. Por lo tanto, vamos a tener dos asientos por lotes. Uno por los comprobantes del 13 y otro por el comprobante del 15 que acabo de modificar, ¿sí? Al tener en agrupación un asiento diario, se generarán un asiento por cada día. Bien, ahí tenemos un caso para que puedan visualizar. Hicimos el asiento por lote y por último efectuamos nuevamente la mayorización. Aceptamos y de esta forma quedan todos los asientos nuevamente en estado mayorizado. Como podemos ver, el estado de todos los asientos será mayorizado. Bien. Antes de continuar, dejo un minuto para que puedan hacer las consultas respecto a la mayorización, al proceso inverso. La última utilidad de otros procesos será el cierre de periodos, ¿sí? Que brinda un nivel adicional de seguridad para evitar la modificación de asientos en determinados periodos, ¿sí? Entonces yo puedo cerrar el periodo desde diciembre hasta desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Y de esta forma los asientos de dicho periodo no podrán ser modificados. Como requisito, todos los asientos tienen que estar mayorizados, ¿sí? Y como efecto es que una vez realizado este cierre de periodo no se va a poder anular la mayorización. O sea, si yo quiero anular una mayorización, tendré que eliminar el cierre de periodo. Es simplemente un nivel adicional de seguridad. Bien. Bueno, y por último, podremos acceder a la opción de consultas e informes. Las distintas consultas e informes disponibles son asientos, el diario, mayores, los distintos balances de saldos, sumas y saldos, comparativo y presentación, consultas por centros de costos, por movimientos u una auditoría de asientos. Acceder a los asientos, a la consulta de los asientos, seleccionaremos el ejercicio, el rango de fechas para efectuar la consulta y los tipos de asientos a considerar, solo reales o presupuestarios o consolidar ambos. Si en este caso solamente efectuamos asientos reales. Aplicamos y tendremos la consulta de todos los asientos ordenados por fecha, por asiento y por tipo de asiento, ¿sí? Aquí tendremos los asientos, el asiento de apertura, el asiento de depósito en caja, devengamiento de sueldos, alquileres, ¿sí? Como pueden ver, hay agrupaciones, ¿sí? Acá agrupo primero por asiento
y luego, primero por fecha y luego por asiento. Entonces, estas columnas que ven en la parte superior de la pantalla, fecha y asiento, podremos ir agregándolas o eliminándolas de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿sí? Podemos arrastrar dicha columna al resto de las cabeceras. Por ejemplo, si queremos ordenar por fecha, arrastramos la cabecera de la columna fecha a la parte superior de la pantalla y nos ordenará todos los asientos por fecha. O podremos ordenar por asiento, entonces nos ordenará por todos los asientos efectuados, ¿sí? O directamente hacer un listado de los asientos, ¿sí? Como todos los informes que van a ver en la gestión integral del estudio 6.1, la consulta de asientos, podremos efectuar una exportación a Excel, sí, podemos imprimirlo, y si no, directamente efectuar una exportación a Excel. Asimismo, desde el botón derecho, personalizar columnas, solapa cabeceras, tendremos todas las columnas que se encuentran disponibles para dicho informe, ¿sí? Podremos, por ejemplo, agregar la columna clase y arrastramos dicha columna vamos a agregar origen. Pasa que cuando ya se encuentran, vamos, por ejemplo, vamos a agregar número. Quizás ya está agregado el número. A ver. A ver. Vamos. La otra consulta es el diario de asientos, ¿sí? Para acceder al diario, desde consultas de informes diarios, podemos definir encabezados y podemos acceder a la consulta del plan de cuentas. Para hacer la consulta del diario, definimos ejercicio, rango de fecha, tipo de asientos a considerar, la numeración para los asientos, desde qué número queremos efectuar la consulta, si queremos imprimir el número de hoja y el número y la fecha de emisión. Bien, aplicamos y aquí podemos ver el diario. Como pueden ver, si hacemos botón derecho, informes, tendremos los informes del diario general completo o del diario general sin encabezados, ¿sí? Hacemos una vista preliminar y tenemos la impresión del diario general. Asimismo podremos exportar a un Excel, imprimir o personalizar columnas, agregando, por ejemplo, la columna asiento, la columna nota o el código jerárquico, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a sacar la columna asiento. De esta forma nos quedan el diario sin la columna asiento. Si se la volvemos a agregar, nos agrega la columna asientos, ¿sí? Podremos acceder también a la consulta de los balances, balances de saldos, sumas y saldos comparativos y de presentación.
Disculpen que no le dije, el plan de cuentas es, en todo caso, que necesiten imprimirlo con el libro de inventario, ¿sí? Bien. El balance comparativo nos permitirá efectuar comparaciones, puede ser entre dos ejercicios, un ejercicio 2013 y 2014, por ejemplo, o entre una misma cuenta de distintos ejercicios, o entre una misma cuenta de tipo real presupuestaria, ¿sí? Nos permite incluir los tipos, las clases de asientos a incluir, ¿sí? Acá no tenemos otro periodo, entonces no nos permitirá comparar nada, porque no hay para comparar. O sea, nos va a dar el mismo valor, ¿sí? El ejercicio 2013 comparar con el ejercicio 2013. Pero podemos también efectuar la comparación entre dos cuentas, ¿sí? Entre un ejercicio real y el ejercicio presupuestario. Siempre tengan en cuenta que para todos estos tipos de informes, el balance, el diario, los mayores, todos los asientos deben estar en estado mayorizado. Bien, Virginia, vos querés grabar el formato que revisás. Bien, por ejemplo, vamos a hacer una consulta de los mayores. En este caso, por ejemplo, no quiero que me ordene por cuenta. Entonces ahí me va a mostrar los mayores sin ninguna agrupación, ¿sí? Si yo quiero que me guarde este diseño, entonces hago botón derecho, diseños, pongo cargar, guardar, perdón, e indico el nombre del diseño. Por ejemplo, seminario. Aceptar. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que ingrese, a efectuar una consulta de mayores, ¿sí? Botón derecho, diseños, y selecciono el diseño seminario, ¿sí? Lo vuelvo a explicar, entonces, para guardar un diseño particular, ¿sí? Botón derecho, diseños, selecciono guardar, indico el nombre del diseño y acepto. Luego, cuando quiera ingresar nuevamente en el mayor, para seleccionar ese diseño, hago botón derecho, diseños, y selecciono el diseño que guarde seminarios. Seleccionando cargar, podré visualizar el diseño que generé. Luego podrán hacer lo mismo para las consultas e informes, lo mismo para asientos, lo mismo para diario, para balances. La generación de diseños no es a un informe particular, sino que es genérico para todos los informes. ¿Sí? Si yo quiero guardar este diseño, por ejemplo, botón derecho diseños, seminario. Entonces, si yo ingreso nuevamente en asientos, podré ver el diseño generado, botón derecho diseños, busco seminario y selecciono cargar. Bien, es la misma funcionalidad del tema de los diseños como personalizar columnas. Todos los informes
Se pueden exportar a Excel, se pueden personalizar columnas, se pueden generar diseños, sí, son muy personalizables. Luego podremos efectuar las consultas por centros de costos, por ejemplo, movimiento por centros de costo. En el caso de que queramos hacer una consulta, por ejemplo, desde administración. Aquí tendremos los centros de costos de administración de los alquileres, o por ejemplo, de ventas, ¿sí? Podremos efectuar un análisis de apropiaciones por cuenta, por centros de costos, en fin, son distintos informes que hacen a la gestión, sí, al análisis de la gestión. Luego podremos consultar movimientos por agrupación, por ejemplo, habíamos creado la agrupación, a ver, vamos a ver, obra 1, obra 2, pasivo corriente, por ejemplo. Sí, acá no tenemos ninguna cuentas asociadas quizás a la obra 1, a ver. Sí, tenemos asociada una cuenta a la obra 1, por ejemplo, sueldos se asocia a la obra 1. Por tipo de movimiento, si definimos tipos de movimiento, podemos efectuar la consulta desde aquí. ¿Sí? Por ejemplo, cobros o pagos. Y por cuentas cotizables. ¿Sí? Bien, estos son todas las consultas e informes. Todas son para que ustedes puedan luego investigar y de acuerdo a su necesidad, a los requerimientos, puedan personalizarlas. La última herramienta se llama auditoría asientos y esto nos permitirá visualizar todos los cambios efectuados, ¿sí? La fecha, el usuario, qué modificación hizo, si es un agregado, una modificación, el estado anterior del asiento y el estado actual del asiento. ¿Sí? Esto es como una función de control, de alguna manera de policía del proceso de asiento, ¿sí? Saber quién cargó determinado asiento, en qué fecha, qué estado está. Sirve para consultar y para hacer un control de todos los asientos. Bien, ¿alguna consulta?